Bueno, martes 4 del 6, clase coparticipación, periodo 1988 hasta la actualidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No creo que lleguemos, pero va a ser una síntesis bastante reducida y esquemática para poder el viernes hablar sobre la coparticipación en la era Milei, que es por lo menos hacia donde queremos llegar. En el Power, esto ahora nos va a servir, nos va a dar mucha utilidad porque en las clases yo no puedo presentar nada y mucho no uso el pizarrón, pero en los Power tenemos todas las cronologías que venimos trabajando de 1810 hasta 1988. Vimos cómo fue organizado el sistema de coparticipación de 1810 a 1890, que hablamos acerca de una separación de fuentes, ya lo trabajamos. Vimos que empezaron los conflictos con la doble imposición a partir de 1890, las leyes nacionales de Pellegrini y el fallo de 1927. Nicolás, me contacté, le mandé un mail a un profesor de Derecho Constitucional, especialista en coparticipación, sobre la situación que se origina en 1927 hasta 1935. Todavía no me respondió, pero para Ok, que percibas que lo tenemos, lo estás tenemos. Yo, comprometido, está muy bien. Muy bien. yo insisto en que a partir de ese periodo de 1927, el arreglo del sistema de reparto lo maneja Nación. Lo maneja Nación y encima a partir del fallo de la Corte Suprema Federal, de alguna manera la normativa federal se impone por sobre las provincias. Y si la Corte está diciendo que esa normativa provincial se declara inconstitucional, de 1927 hasta el 35, los arreglos lo hace Nación. Y después también estoy investigando el periodo de 1935 a 1983. ¿Cómo fue ese acuerdo entre Nación y provincias? Ok. Se recalentó el profe con vos, Nico. Como siempre, ya estoy No, es acostumbrado. muy interesante esas preguntas. Son sumamente enriquecedoras, ¿no? A nosotros nos reciben. Es más, tengo anotado todas las preguntas que me hicieron, que no di las respuestas, las tengo anotadas y en algún momento, capaz el viernes, las hablamos. Vale. Bueno, 1935 a 1988, podríamos decir, lo trabajamos. Primeras leyes de coparticipación, los criterios devolutivos, las leyes que fueron unificando y resolviendo la doble imposición de fuentes, y la ley de 1973 con los criterios redistributivos, y en la última clase conmigo estuvimos hablando mucho tiempo del periodo 1983-1988, los planes de estabilización, la situación social y política que atravesó la década del 80, el gobierno de Alfonsín, Dualde, Cafiero. No recuerdo hasta dónde llegamos la última clase. Creo que llegamos, si no me equivoco, El 90, pero hasta no la recuerdo bien. Sí. toma adelantada de poder de Carlos Saúl, no le vamos a decir el apellido, hasta, tipo, creo hasta ahí. Bueno, esto ya lo dijimos, pero como que va a quedar grabada, también después les va a servir a ustedes para poner stop y ver estos datos. Ahí tienen desde 1935 la primera organización de la distribución primaria. Fíjense el 82,5% que se queda nación con los territorios nacionales que se van provincializando a partir de 1951. Eso lo habíamos hablado en clase. Acá ya les va quedando en el video los datos. Del 46 al 68 es el último dato que tengo. Bueno, estos son infos del Power que tengo un montón de cosas. Acá, hasta acá vamos a arrancar en la clase de hoy. Hablamos de las elecciones legislativas de septiembre de 1988.
no, perdón, del 87, no, septiembre, esto está mal, septiembre 87, del sí. 87, ahí está. Septiembre de 1987, están en rojo porque ya saben qué es lo que pasó ahí, para pensar en enero de 1988 la ley vigente, actualizada con leyes nacionales, pero vigente de coparticipación, que es la 23.548. Hablamos de las disputas de Cafiero, de Menem, las internas, y acá estaríamos en mayo, las elecciones anticipadas. Yo acá les agregué el primer periodo hiperinflacionario para darle un Perdón, no, contexto. no Sí, fueron anticipadas las elecciones, la entrega del poder fue anticipada. No, las elecciones tenés razón, también. estaba acá. No, igual las Elecciones elecciones anticipadas. también fueron anticipadas, ¿eh? Me parece Yo que las no, de he- hecho lo modifican en el 94, modifican que desde que haya la elección hasta la toma del poder tiene que Sí, haber poquito tiempo justamente por este antecedente. está bien la aclaración, después corrijo el power. Sí, sí, es la asunción anticipada del cargo. Muy bien. Estamos en 1988 en medio de todo este bolonqui. Miren lo que se agregué. Bueno, acá las leyes que ya estuvimos hablando, ustedes ya saben que es la distribución primaria, la distribución secundaria, el famoso Fondo de Desarrollo Regional que apareció en el 73 y que en el 88 apareció o fue reemplazado por el ATN, que ahora sería interesante. ¿A quién le queda? Si no tenemos, el Claro. Ministerio del Interior pasó a ser una secretaría, no tengo idea quién maneja este fondo, muy importante, Sí, es que no discrecional, lo único está, que no puedo está decir. claro en el decreto tampoco todavía. Estaría bueno, si tienen ganas, chusmearlo para después hablarlo en la próxima clase, pero claro, esto es una herramienta política muy importante. Eh, ¿Qué les Y quiero mostrar? Esto. seguramente se lo quede el Ejecutivo al profe. A como viene a mano, Seguro se lo va a quedar las autoridades federales, hay que ver quién. Y después pensar ese cargo formal en la negociación con los gobernadores, con los consensos. Pues las formas, los nombres cambian, lo importante es el ejercicio y la negociación política que permite ese instrumento de la plata. Bueno, un poquito más de contexto. Esto lo saqué del... ¿Conocen a Rapoport? Es eh, es un historiador económico, está en las facultades sociales, en la Facultad de Economía. Yo estoy con la maestría, la hice en la dirección de Rapoport. Y bueno, busqué esto, tiene un texto de historia económica argentina que es una referencia muy importante. Y le sumo esto para darle contexto al periodo. Porque ustedes recuerden, enero de 1988, el título de la ley de coparticipación, ¿se acuerdan cuál era? Régimen transitorio de distribución, puede ser. Transitorio. ¿Por qué? Porque para enero de 1988 las expectativas políticas de los actores y los protagonistas, bueno, veían que Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, iba a ser el futuro presidente. Entonces, en el acuerdo entre Cafiero y Alfonsín, en ese contexto se da la negociación para que salga esta legislación. Si no era el acuerdo Cafiero-Alfonsín, no estaban los votos necesarios en el Senado con los gobernadores para esta ley. Cafiero, como se veía presidente, construye los acuerdos necesarios para el voto en el Senado. Y fíjense, ¿ustedes alguna vez escucharon el fondo del conurbano y el fondo de reparación histórica del conurbano? ¿Alguna vez lo escucharon? sí, lo dijiste vos, Eso, profe. bueno, acá está, lo dijimos, el famoso 20%. Eso accede lo cede Cafiero como gobernador de provincia de Buenos Aires, justamente porque se veía presidente en un par de meses. Bueno, ya lo dije, perfecto. Leo. A mediados de 1988 la Argentina se encontraba en una situación crítica en la que se combinaban la recesión, la inflación, 440% acumulada,
la caída salarial del 33% desde 1984 y la desocupación formal y subocupación. Para mayo de 1989, dice Rapoport, era previsible el triunfo peronista y se esperaba una política redistribucionista moderada. Esto es interesante porque, ¿se acuerdan? Ahora no recuerdo, entre las PASO del 2023 y octubre del 2023, que Milei se había instalado una de las primeras fuerzas después de las PASO, ¿se acuerdan que decía Milei? ¿Recuerdan? Tienen presente que decía, el peso no sirve para nada, y eso generaba expectativas de toda índole. Esto ya había pasado, no sé si alguien recuerda, no lo miro a Nicolás, pero vos, Nicolás, era chico también en el 88, tampoco tanto. 4 años. Tampoco tanto. Pero en Me el acuerdo un poco. 88, Menem, girando, se la pasaba diciendo que en el contexto muy crítico, se la pasaba diciendo en Wall Street y en los diferentes ámbitos, se viene la redistribución del salario, se viene la revolución productiva, que eso también generaba expectativas. Salariazo y revolución productiva. Salariazo, revolución productiva. Uy, perdón. Sí, aparte hablaba de un nuevo modelo económico, que o sea, como nunca lo dejaba en claro hasta que lo metió de una en modelo liberal. Durante los últimos días de enero se produjo una corrida especulativa contra el Austral, primer periodo hiperinflacionario, que lo habíamos visto en la cronología, de las que no eran ajenos a algunos grupos financieros, y el Banco Central vendió 900 millones de dólares. En 15 días, entre agosto del 88 y enero del 89, las ventas públicas de la divisa norteamericana sumaron 1.738 millones. Estos datos mucho nos sirven porque no sabemos contra qué compararlo, pero estábamos en el proceso hiperinflacionario. Y agregué este dato, y ahora vamos ya al periodo que nos toca. Para 1989, estoy acá, cuando se produce la salida anticipada de Alfonsín, el gasto público representaba el 35% del PIB y el déficit fiscal ascendía al 7% del PIB. De diciembre a diciembre, el índice de precios aumentó 3.079%. Imagínense lo que vivimos nosotros entre agosto y diciembre del 2023, multiplíquenlo por 10. En este periodo es donde la legislación le está dando el título Régimen Transitorio de Coparticipación Federal. El gobierno de Menem llevó adelante desde el 90 un replanteo integral de la organización económica. No nos interesa mucho esto, la apertura económica, la desregulación. Sí nos interesa lo que está en negrita, que es lo que vamos a ver ahora, la reorganización del sistema tributario. Tomen nota, reorganización del sistema tributario. Datos, como las expectativas inflacionarias mensuales, este es el techo, el máximo histórico. En junio de 1989, 3.079% esperada la inflación. Bueno, periodo hiperinflacionario. Eh, Es casi un 400% mensual, 300% mensual. no, eso es lo que se hace Ustedes saben cómo se miden las expectativas inflacionarias de acá 12 meses. Si ahora, ¿cuándo fue el índice de inflación del mes pasado? 8. Sí, Sí, 8,8. 8,5. Bueno, 8,8. en un proceso compuesto, ustedes tendrían que calcular de acá a 12 meses, como con el supuesto de que todos los meses son un 8,8%. ¿Cuánto sería para todo el año? Así se calcula. Son supuestos y es totalmente cuestionable. Cuando Milei en diciembre del 2023 hablaba del 15.000 puntos porcentuales de inflación, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba midiendo no la inflación mensual, sino la inflación semanal, y con un proceso compuesto decía, bueno, esta es la inflación estimada de acá a 12 meses. Pero es ¿Se meramente entiende? especulativo. ¿Cómo? Es meramente especulativo, digo. Meramente incomprobable, pero se parten de esos supuestos.
Bueno, estamos acá. Este es nuestro periodo y tenemos que llegar al 2023. Pero estamos acá. Mayo de 1989, cambio de mandato, gobierno de Menem. La pregunta que ustedes se tienen que hacer es, tenemos un régimen transitorio de organización y distribución de los impuestos de la masa coparticipable. ¿Cómo nos manejamos desde ahí hasta los años que siguen, durante los años que siguen? ¿Cómo nos manejamos? Si, por todo lo que dijimos anteriormente, por la inestabilidad económica de la coyuntura, todo lo que se había dicho en enero de 1988 quedó totalmente desfasado, porque hay un vínculo directo entre la estabilidad del ciclo económico y cómo se recaudan los impuestos. ¿Se entiende? Si estamos en una inestabilidad total del ciclo económico, bueno, pierde sentido cómo nos vamos a organizar y distribuir los recursos que se recaudan. Entonces la pregunta es, bueno, y a partir de esto, ¿cómo nos organizamos o cómo fue la organización de recaudación y distribución? Sigman, sigo. Vos metete cuando quieras. Sigo. El, el punto de partida que, que voy a utilizar a lo largo del periodo es la convertibilidad de 1991, de abril de 1991. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, explica el resto. Explica la necesidad de la reforma de la reforma tributaria y la necesidad de las reformas en la organización y distribución de los recursos. Todo lo pienso desde ahí. ¿Por qué? Porque la convertibilidad no fue solo y únicamente un plan de estabilización monetario que fulminó la inflación, porque literalmente pasó eso. Veníamos de una hiperinflación a una inflación mensual de 0, tanto. Después podríamos ver, tengo algunos datos de cómo cayó notablemente la inflación. Pero no fue solo eso, fue una reforma integral del modelo económico. Y para esa reforma integral del modelo económico era necesaria una reforma impositiva. La primera reforma impositiva que se da en el periodo luego de la convertibilidad es abril de 1992. Ley 24.073, reforma impositiva. Modifica de todo, de todo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué digo que modifica de todo? Bueno, si el plan económico era la convertibilidad, en esta reforma impositiva se reducen contribuciones patronales, se reducen impuestos a las tasas de interés, de todo, de todo. Si tienen ganas y tiempo, la pueden buscar un articulado enorme donde, bueno, como parte del modelo económico de la convertibilidad. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en esta clase? Solo esta parte. El cambio en ganancias. Nosotros habíamos visto, ya sabemos, ya saben, qué era la masa coparticipable, ¿correcto? Y de la masa coparticipable se hacía la distribución primaria y secundaria. En esta ley nacional, lo que se define, muy importante, es que el 10% del impuesto de las ganancias, antes de que se derive a la masa coparticipable, se retraiga y se derive a un fondo especial. Por lo tanto, a la masa coparticipable respecto al impuesto de las ganancias no va a ir la totalidad, sino un 90%. Y este 10% que se retrae, ¿a qué fondo va? Al ATN. Al, ¿A cuál? Al ATN, ¿no es?
No, Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Esto es clave, ¿eh? Esto es Atención. clave porque miren acá, ¿qué pasó en diciembre de 1991? ¿Qué era Dualde en mayo de 1980? Esto es muy importante para darle contenido histórico a toda la legislación que vamos a ver ahora. Sin esto no entendemos por qué esta ley, por qué la otra, por qué esta reducción, qué pasa con la reforma del 94. Dualde asume la presidencia con Menem como vice en el 89. Ari, vos Dualde, les explicaste la clase pasada todo el quilombo con Cafiero, ¿no? Me dijiste que sí, pero por las dudas. sí, 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 sí. ¿Listo? sí, querés hablar, ¿no? Del tema. No, no, no. Cero, no quiero hablar. Como que eso que esté claro porque es re importante. La construcción bonaerense de Dualde es muy importante. Bueno, eso. En diciembre de 1991, el acuerdo entre Menem y Dualde es este. Dualde asume la gobernación de Buenos Aires con la condición, esto es muy fácil afirmarlo, hay que investigarlo, nosotros nos guiamos de fondo con este libro, lo nombramos varias veces. Está muy bueno, súper recomendable. El nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina y atraviesa toda la conurbanización de la política argentina? Ya eso es indicativo de qué se trata el libro. Está Pero igual, buenísimo. pero Ari, pero no, no es que compartimos la. Yo no comparto la tesis No, del lo que libro. estoy diciendo lo saco de acá yo. Lo Ah, que voy a sí, sí, decir sí, la ahora. fuente, sí. Claro, sí. Bueno, yo comparto bastante con Pagni, pero bueno. No, pero no es que toda la política pasa por ahí, a eso que quiero decir. Pero son elementos para uno todo el tiempo estar reconstruyendo, ¿entienden? Esa es la idea. Dualde asume la gobernación de Buenos Aires con la condición de que le bajen presupuesto. Mirá que si en el 88 se redujo el presupuesto para la provincia de Buenos Aires, la famosa, el origen de la retracción de Buenos Aires aporta un 40% del PIB, sin embargo le devuelven el 20%, que se la pasan escuchando eso. Bueno, Dualde la tenía recontra claro que para gobernar es más fácil gobernar con presupuestos grandes. Y la condición para asumir la gobernación de Buenos Aires es que se le baje de nación presupuestos. ¿Cómo? Bueno, obviamente esto es un acuerdo que se institucionaliza posteriormente, la creación del fondo del conurbano que está dicho en la ley. A ver si lo tengo que tener porque Ley 24.077, Ley de Reforma Fiscal, abril de 1992. Todo esto es de lo que se trata. Artículo 40. La recaudación del impuesto de la ganancia se distribuirá de la siguiente forma. Un 10% al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el conurbano bonaerense, dicho explícitamente en la ley. Este es el origen de la creación de la reparación histórica del conurbano, el Fondo del Conurbano. ¿Por qué lo nombramos? Porque esto va a tener consecuencias a futuro. No sé si están Además al tanto. es una historia corta, la reparación histórica, ¿no? Pues es una historia que va desde la pérdida de los puntos de Cafiero. Sí, yo lo que digo es que las consecuencias vienen No, hacia el te presente, entendí, se quise sí, decir. sí. Después, como dato, en 1996 se congela ese fondo. Estamos hablando en millones de pesos, millones de dólares, y se congela en un máximo de Cuando se 700 congela, millones de pesos. había convertibilidad. Tampoco es que sería tan grave, vamos, entre comillas. No, pero me voy a ir para adelante y después voy a volver. En Mm. el 1996, ¿quiénes se podrían estar quejando de esto que había pasado con el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano? ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen que están diciendo, che, esto no va porque me perjudica a mis administraciones?
¿Quiénes son los que se están quejando? Las provincias. Los gobernadores. Los gobernadores que tienen que administrar sus territorios, sus administraciones, su burocracia, pagar sueldo, y le dicen, retribuí este 10% de ganancias a la masa coparticipable. Los gobernadores empiezan a presionar, y el acuerdo en 1996, el acuerdo de gobernabilidad, que es muy importante entre Nación y los gobernadores, es listo. ¿Cómo lo resolvemos? Congelamos el fondo del conurbano en un máximo de, no recuerdo el dato, pero podríamos decir 600, 700 millones de pesos del momento, que en el momento no habría ningún problema porque no había inflación. Pero ¿qué pasaría si con los años empieza a darse la inflación y esa asignación presupuestaria queda fijada en el mismo monto nominal? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A partir del 2002 hasta el 2015, bueno, hay inflación. Y si está fijo nominalmente cuánto va a tener el fondo de conurbano en 700 millones de pesos, la inflación te vale cuándo en términos reales ese presupuesto. Entonces, más adelante en ese tiempo va a traer problemas. Hasta Vidal en 2016 se queja y dice, hay que actualizar el fondo de reparación histórica del conurbano. Lo pueden poner en internet, y los portales Vidal quejándose de esta asignación que había quedado desfasado y desactualizado por la inflación a partir del 2003-2002. Bien, voy a utilizar solo un ejemplo para pensar todos los periodos hasta el 2023. Voy a usar un caso ahora en el 1992 y después voy a hacer un salto, voy a hablar de la reforma del 94 y un salto impresionante al siglo XXI. Por más que a Sigman no le guste, pero tenemos que llegar al 2023. Dijimos que la pregunta necesaria es, bueno, ¿y entonces cómo es esto? Si quedó desfasado, quedó desactualizado del 88, pasaron un montón de cosas. Vimos el contexto económico, vimos el contexto político y vimos el proyecto económico del plan de convertibilidad. Fíjense que acá les agregué otro dato, que todo se desprende del plan de convertibilidad, del proyecto del plan de convertibilidad. Nación empieza a hacer la transferencia de los servicios a las provincias, que finalmente después son servicios educativos, de salud, las jubilaciones se Ari, privatizan, quiero no las decir envían algo a... porque quiero decir algo para que lo entiendan. Transferir los servicios significa que tiene que cumplir la provincia esas funciones con sus propios fondos y no tiene los fondos. Eso es. Lo digo porque te parece obvio, pero tal vez no lo están entendiendo todas y todos así. Tiene cada vez más cosas que hacer y menos dinero o menos presupuesto para hacer esas cosas. Perdón que diga cosas, pero para que quede claro. Pa- Pregunta, ¿no es ahí cuando cambia todo el sistema educativo de ser estatal pasa a ser provincial y todo esa situación? Claro, De qué hablas? ¿De qué servicio? sí, son las transferencias de funciones, exactamente. Sí. Ah, no, yo hablaba del secundario, Ari, porque, por ejemplo, siempre se habló en el secundario cuando iba de que era un colegio nacional y se cambió la jurisdicción y pasó a ser provincial directamente, o sea, la ciudad en este caso. Bueno, yo si tengo que contestar, yo no sé la respuesta sobre el estatus, pero sí te puedo decir que pasan a ser las administraciones provinciales y en el caso de ciudad, la ciudad, quienes están a cargo de solventar los gastos, administrar los recursos, arreglar las paritarias con los gremios, ¿correcto? Eh, y bueno, no es que no hubo transferencia de fondos para hacer para cumplir esas funciones, pero es cierto que eh, lo que es seguro para las administraciones provinciales es que tienen que sí o sí hacerse cargo. Y lo que no es siempre seguro es que reciban el dinero para hacerse cargo. Entonces, se ven siempre en esa situación de tensión que con los años se fue agravando poco a poco y cada vez fue mayor. Es como que se va corriendo la frontera entre lo que hace y lo que recibe, y cosas que antes podrían haber sido un escándalo ya después no lo son,
y están cada vez más ahorcadas y no, como que no se fueron dando cuenta. Algo así como está ese dicho de que no sé si es al sapo o a quién que van calentando de a poco o al pollo, no sé, y no se va dando cuenta que el agua está hirviendo. No sé con qué ejemplo de animal se dice eso. ¿Con quién es? Con el sapo, que el sapo lo metes en una olla con agua fría, se va calentando de a poco y el sapo no se da cuenta. Hasta Exacto, que bueno, entonces un día se quemaron y un poco lo que le fue pasando a todas las provincias con el tiempo fue esta situación, de que quedaron a cargo con todas las funciones, pero no recaudan. Que dicho sea de paso, quiero preguntar, ¿a partir de qué fecha no recaudan? Yo no estuve en las clases anteriores, pero a ver si lo tienen claro. ¿Desde qué momento las provincias no recaudan? Muy importante. ¿Está bien la pregunta, Ari? sí, y Nicolás le tiene que decir porque es el que siempre está. La respuesta que quieren escuchar es 1935. No me consta. Sí, no, es que es re importante porque nosotros con La Nicolás está un respuesta que quiero fenómeno. escuchar. ¿Entienden eso que a partir de 1935 yo siempre digo lo siguiente, no soy experto para nada, pero no sé si en esa fecha tenían en claro la importancia de este cambio, porque el 35 fue más bien un momento ordenador nacional, con una visión nacional de país, de organización, de planificación, y no sé si el objetivo era de financiar, controlar, supeditar a los gobernadores de provincia. La lógica en ese entonces tal vez pasaba por otro lado, la comunicación no era lo misma, las intervenciones federales, todo esto Ari ya lo ha explicado, pero finalmente, en el tiempo, esa modificación del 35 tuvo efectos fundamentales en cuanto al funcionamiento del sistema político y del federalismo argentino, porque las provincias dejaron de recaudar para siempre. No es que no tengan sus propias agencias de recaudación, pero recaudan impuestos locales y el grueso de lo que tienen que recaudar lo hace el gobierno nacional. Y eso tiene que quedar claro porque es muy importante para la, ¿saben para qué? Para entender la fisonomía y el funcionamiento actual del sistema político. Y les voy a decir algo más, perdón si me adelanto, pero a vos te gusta que nos adelantemos, me adelanto. ¿Vieron que muchas veces escucharon sentir la expresión hiperpresidencialismo? No sé si lo escucharon sentir. Nicolás, bueno, seguro que sí, pero los demás no sé. Pero se habla mucho de los constitucionalistas, sobre todo de el tema del hiperpresidencialismo. Y yo a veces me pregunto, pero ¿dónde está el hiperpresidencialismo? Es decir, ¿cuáles son los elementos que hacen que un presidente pueda ejercer poder con tanta fuerza, ¿sí? Y la respuesta muchas veces las veo acá, en que tiene el control de la caja y puede girar los recursos como, este, claramente aquí hay limitaciones, pero con mucha más arbitrariedad de lo que pueden tener las provincias en la administración de sus recursos. Y lo digo porque voy a hacer, no sé si me están siguiendo, pero ya que estoy lo digo, estuvimos viendo, por ejemplo, cómo es en Brasil, que es un país federal igual que Argentina, y para que sepan, en Brasil los estados provinciales recaudan y le mandan la plata al Estado federal. ¿Entienden la diferencia? Y no están dependiendo. Uy, se me congeló la pantalla, la puta madre. Se escucha, Están- se escucha. Ah, y no están dependiendo, entonces decía, tanto de si el Estado federal le gira los fondos. ¿Comprenden esta situación? Sí, o sea, sigue siendo una centralización del gobierno, o sea, como que la cabeza sigue siendo la que decide quién tiene más, quién tiene menos, por más que en el No, 73 se al haya puesto contrario, la Leandro. equidad. Al, No, al no, no. contrario, todo lo contrario, justamente. Ese dale, decilo vos que No, no, después pará, encontrás el pará. artículo, es todo tuyo. Yo interpreto, Leandro, que vos estás hablando de Argentina, no de Brasil, ¿o no? Ah, no, no, Ah, yo estoy perdón. hablando de acá, de acá. Sí, yo te entendí, pero también te diría que no. ¿En qué sentido? No es que decide, porque no podemos afirmar tajantemente el presidente decide lo que le parece. Hay acuerdos, hay leyes que respetar, hay presupuestos con los que cumplir, no es tan lineal, si no sería todo muy sencillo, ¿se entiende? Eh, Ahora, ¿Cómo? ahora. No, pará.
hay un No nos problema ahora. metemos a Milei. Porque claro, pues si no, explicamos todo muy al tuntún y no está bueno. Ah, puntualmente hay un tema fundamental ahora que no tiene tanto que ver con el presidente el 100%, que es, por ejemplo, que baja la recaudación. Sí está directamente relacionado con las políticas públicas, es cierto. Y, por ejemplo, si disminuye el impuesto a las ganancias o disminuye el impuesto el IVA, lo que se recauda por esos impuestos, disminuye el monto de coparticipación que se gira. Y claramente que el gobierno nacional tiene casi la totalidad de la responsabilidad en ese tema, pero cómo se reparte es a través de los acuerdos que Ari seguramente ahora va a seguir explicando. No es que está así nomás. Lo que también pasa es que hay un montón de fondos que están por fuera de la coparticipación que existen desde años 70, años 90, y son fondos que iban a las provincias para gastos puntuales, servicios puntuales, unos que se escuchan mucho es, por ejemplo, el FONAVI, lo digo porque se estuvo escuchando mucho tal vez estos días y pudieron haber prestado atención, y a nadie se le hubiese ocurrido de los presidentes anteriores, de las gestiones anteriores, suspender esos fondos. Pero bueno, estamos en una situación compleja, no quiero avanzar ahí sobre ese punto. Sí quería decir esto, no sé si escucharon decir que el presidente en algunas ocasiones yo, dijo así el presidente, yo estoy bien, porque logré el superávit y puso como el superávit como su misión, su norte. ¿Sí? Si las provincias quieren los recursos, que voten la ley. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y ese grado de extorsión, así tan abierto y visceral, nunca había pasado en el pasado. Y esto es lo que genera una situación de perplejidad que no sabemos realmente hoy en la actualidad cómo analizar, pero hasta diciembre de 2023 no funcionó así el ejercicio de poder y la relación entre el presidente y las gobernadoras y los gobernadores. Bueno, esto lo dije como análisis que podemos profundizar después. Perdón, volvamos, Ari, ¿Ya que estás en el 92? Voy a hablar acerca del pacto fiscal, pero es muy importante que ustedes piensen que lo que vamos a describir ahora se viene haciendo desde el 92, que fue el primero, hasta la actualidad. Con lo cual entendemos este y entendemos hasta la actualidad. ¿Sí? Así es un tema de tiempo, así hacemos lo más eficiente posible el tiempo que nos queda. Son dos cosas que quiero que quede claro. Una, obviamente que desde el 88 hasta el 92 pasaron un montón de cosas y los acuerdos detallados en la ley, la redistribución de los recursos, cómo se iban a redistribuir esos recursos, que queda totalmente desfasada. Se percibe en el marco de un nuevo plan o un nuevo proyecto económico que no solo se están reduciendo impuestos, todo esto de la masa coparticipable, sino encima Nación se desprende de los servicios y se los delega a las provincias, perdón, se los transfiere a las provincias. Con lo cual, la pregunta es, che, ¿y cómo se acepta todo esto por parte de las gobernaciones? En un contexto de reducción de la masa coparticipable y aumento de gastos. Ese es el contexto en donde estamos. En agosto de 1992 tenemos nuestro primer pacto fiscal. ¿Qué es un pacto fiscal? Es un acuerdo político entre Nación y los gobernadores. Seguramente lo vieron un montón de veces desde los últimos años que Alberto Fernández se junta con todos los gobernadores de provincia en Olivos y se sacan la fotito todos abrazados. Y siempre falta uno. ¿Correcto? El primer acuerdo fue en 1992. ¿Qué decía el acuerdo? Negociación política, negociación entre los diferentes gobernadores, las diferentes regiones. Las regiones tienen diferentes necesidades presupuestarias, diferentes estructuras productivas, diferentes burocracias provinciales. Es una diversidad de necesidades, intereses,
¿Se entiende? En ese Yo acuerdo tengo una político, pregunta. sí. Pregunta. ¿Ese acuerdo político sería considerado formal o es uno de los ya denominados ¿Qué informales? sería formal? Porque, No, me Claro, mata porque es que Leandro, me ayer confunde, tuvimos la misma pregunta, no, exactamente la no, pero misma. es está que, perfecto. ¿Qué o sería sea, a un acuerdo ver, formal? es que desde la ley esta que es provisoria, por así decirlo, eh, no hay una formalidad como tal. O sea, sería formal dado que es de público conocimiento, creo yo, pues no es como un acuerdo por Está bien atrás, la ¿entendés? pregunta. Mira, dame 5 minutos y capaz te va a cerrar. Está bien la pregunta. A Sigma no le gusta, pero está bien. Es un acuerdo, yo diría, en mis términos, es un acuerdo informal, porque no tiene ninguna legalidad jurídica. No está Claro. emitido por ninguna autoridad. Y bueno, Sigma, para un poco, me revolea los ojos, ya lo conozco. Es un acuerdo en la Casa de Olivos entre el presidente de Nación y los gobernadores. Y ¿Les ahí parece poco? no, pará. Y ahí se negocia, y ahí es la rosca política, y ahí le dice, che, pará, necesito tanto apoyo para, con leyes nacionales, sacar de determinado impuesto nacional que va a la masa coparticipable, che, sacamos 10 y lo mandamos a este fondo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, entonces distribuir para ahí. Bueno, pará, y entonces hacemos un acuerdo y ahí se negocia y ahí se ponen de acuerdo cómo se van a organizar la recaudación y distribución. Es recontra importante. Es un acuerdo político que explica todo lo que viene a pasar. Pero no es ¿Está legal bien? como tal, digamos, tampoco. O sea, no está legalizado en ningún lado el tema este del acuerdo, sí. Tenemos que pensar lo jurídico con lo político. Es una fusión. No hay una diferencia entre lo formal y lo legal y lo político. Lo político explica lo jurídico. No hay ley si no hay pacto fiscal. Es Consulta. así. eh, ¿Como resultado del acuerdo comienza la distribución o como resultado del acuerdo se van a sancionar las leyes que después explican esta distribución? Con el pacto se ponen de acuerdo con las leyes nacionales, el Congreso, la autoridad competente, va modificando, con leyes nacionales va modificando todos los ejemplos que dimos anteriormente. Modifican ganancias, retraen de la masa coparticipable, se agregan nuevos impuestos, se derivan porcentajes de impuestos ya existentes a fondos existentes o se crean fondos, ¿entiende? Leyes nacionales modifican las asignaciones definidas en nuestra ley vigente de coparticipación que viene en 1988. Se necesita ley nacional del Congreso Nacional. Pero la ley nacional se explica con este acuerdo. ¿Qué se Claro. dice en este acuerdo? Bueno, acá está el ejemplo, miren. Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, Pacto 1. A partir del 1 de septiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15% con una suma fija de 43.800.000 pesos mensuales de la masa de impuestos coparticipables previstas en la ley de coparticipación. ¿Está bien? Esto es un papelito resultante del acuerdo político. ¿Qué se está diciendo ahí? No, no cuestión menor. Se está quitando un 15% de la masa coparticipable a una asignación específica que ahora vamos a leer ahora. ¿Está bien? El 15% para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios. ¿A dónde se va? Ayer, Ari, no te dije esto, pero hablaste de las dos cajas, la que nace con Perón en la ANSES, de la Seguridad Social, Sí, 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 hablamos. listo. Se tiene el 15% para los gastos previsionales. En este momento es un acuerdo político, informal, entre nosotros para que se entienda. Después, la suma de 43.800.000 para ser distribuida en los estados provinciales, Santa Cruz, Río Negro. Sigo con el acuerdo, que es como si tiene la estructura de una ley. Hay considerandos, está dicho quiénes firman y después está lo que se definió. Lo que decía recién Ezequiel, el FONAVI. En el artículo quinto, el Poder Ejecutivo Nacional remitirá a las provincias, con carácter automático y dentro de las limitaciones autorizadas por la ley de presupuestos respectivas y acordadas con organismos,
los recursos financieros que se componen los siguientes fondos. Y ahí van apareciendo algunos fondos que ya que ya eran existentes. En 1973 el FONAVI se crea, no voy a decir que se crea en el 73 porque creo que viene de antes, pero en estos acuerdos, entre nación y provincia, el presidente y los gobernadores, también se van definiendo todas estas asignaciones de los recursos para estos fondos. Se Ari, negocia igual, todo. viste que te dije Fonavi y yo me confundí. El que se discute ahora es el Fonid, no es el Fonavi. Te decía Bueno, Fonavi y me confundí, era otro. Fonavi ustedes en la creo que teoría escuchan de un venía. montón de fondos. Es que el Fonavi creo que viene de la época de Perón, si no Sí, recuerdo mal. Sí. sí, creo que sí. Sí. No me animé a decir el 73 porque tenía riesgo de pifiar. Y algo muy importante que es el sexto, artículo sexto. Leo, pero es datazo. Las provincias que hubieren promovido acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante cualquier otro tribunal del país con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad o cualquier otro tipo de impugnación de los decretos 559 y 701, ya les explico qué es, pedirán la terminación de los procesos respectivos por falta de objeto y con la imposición de costas en el orden causado. Sigo. Aquellas provincias que a la fecha de la presente no hubieran iniciado tales procesos se abstendrán de hacerlo en el futuro. El Estado Nacional presta su conformidad desde ya a dicha vía de terminación de los procesos judiciales referidos. ¿Qué se está definiendo muy importante en este artículo sexto del pacto fiscal, el acuerdo político, que todavía no es ley nacional, es un pacto? ¿Qué se está definiendo acá en el artículo sexto? ¿Qué imaginan? ¿Quién se anima? Y yo creo que lo que se arregló, ya está. Lo que se arregló en la recaudación y distribución, si está tu firma, te abstenés de iniciar procesos judiciales a futuro. Si vos firmás ahora y resulta que se está quitando el 15% de la masa precoparticipable, una asignación específica, y como administración provincial, eso te afecta, porque afecta a la distribución primaria. Si está tu firma, te abstenés de iniciar procesos judiciales. Esto es muy importante. ¿Me siguen? Vuelvo Yo a la hay algo cronología. que, perdón, hay algo que no entendí. El tema este de los fondos, del Fonavi y demás, ¿todo eso también pertenece al 15% de la masa que se lleva a Nación? No, 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 no. Hay muchos fonditos. Para que, es complejo, pero para que se organicen. Hay dos formas principales de manejar, modificar la asignación de los recursos. Una, siempre con leyes nacionales. La autoridad competente es el Congreso Nacional. Una es asignar porcentajes precoparticipables, como es este caso. Un 15% se retrae de la masa coparticipable y se asigna a este gasto específico. Punto. Esto es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, que en una ley diga el 2% de impuesto a las ganancias, ¿sí? Va a una asignación específica a un fondo de desarrollo regional de los territorios del noroeste. Entonces, hay dos formas: precoparticipable y a su vez leyes nacionales que van modificando los impuestos, pero que ya se derivan de lo que ya es coparticipable. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Miren la cronología. Agosto de 1992, este pacto fiscal, pacto uno. A ver si lo encuentro. Septiembre de 1992, Ley 24130. Acá están las formas jurídicas. ¿Qué van a hacer? Legitimar, darle validez jurídica a ese acuerdo político.
¿Qué dice la ley? Literal dice, che, se hace lo que se definió en el pacto fiscal. Vamos a leer la ley. Artículo 1. Ratifícase en lo que es materia de competencia del Congreso Nacional el acuerdo entre Nación y los gobernadores provinciales suscrito el 12 de agosto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los señores gobernadores de provincias y quienes en su representación lo firmaran, y que como anexo 1 forma parte integrante de la presente ley. Y si ustedes buscan, esto es un print screen de la ley, buscan la ley, son no más de 4 o 5 artículos, porque lo único que se está diciendo es, se ratifica esto que está en el anexo, y a lo último, anexo, acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Y miren, en la ciudad de ¿Todos Buenos Aires, firmaron? ¿Todas las provincias? es el primer pacto fiscal de 1992 y está en todas las provincias. Lo tendría que tener marcado, yo en algún momento creo que lo tenía marcado, pero están todos. Están todos los gobernadores, salvo para Córdoba que está el vicegobernador. Voy a contar Eso en este sí, momento, a ver, está para aguantame. investigar eso, si quieren, ahí se lo digo también a Sigman, Una, está para dos, investigar tres, cuál es la cuatro. diferencia entre que la firma sea del vicegobernador o del gobernador. Pero ahí están todos los gobernadores, menos Córdoba, que está el vicegobernador que está acá, miren. Hay un nombre mal escrito ahí también. Córdoba, vicegobernador de la provincia, ¿están viendo el puntero del mouse? Vicegobernador de la provincia de Córdoba. Salvo Córdoba, están todos los gobernadores. Kirchner también está marquito, dice Kirchner. Ya lo miré yo esto, están todos Siete, menos el gobernador de Córdoba, pero está el 9, vice. 20, 21, 22. Estoy contando, ¿eh? 22. Y La 23 ciudad no Córdoba. existía. Para la ciudad no existía. Falta una, Ari. No, Eh, hay 20, hay ya lo 22 hice. provincias. ¿Eh? Ya lo hice, ya las conté todos y solamente no está el gobernador de Córdoba que aparece el vice. Pero Después están espera, todos. estoy entretenido con esto, perdón. Eh, si miran desde donde acá arranca acá Buenos Aires, yo conté 22. ¿Me falta una? Córdoba, 23. No, no, conté Córdoba. Ah, ¿Alguien lo está haciendo? qué chabón. ¿Dónde Buenos está Aires, Wally? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Mm, 16, mm. 17, 18, 19, 20, 20, llega a 20 de 20, Santa Cruz. 20 a Chubut. Y Ah, los 20 señores Chubut. Uy, dice fíjate. Córdoba 21, 21, Neuquén 22. 22, ¿Ya ¿Dónde está? está Corrientes? ¿No está Corrientes? Falta una. me agarraron, ¿eh? Esa. Pero está bien lo que hace. La última provincia en crearse fue Tierra del Fuego, que está. Significa que tienen que Sí. haber 23 provincias. Ciudad no existía hasta el 94. Bueno, pero esto es un interesante disparador porque también es una discusión que surge. ¿Qué pasaría o qué es lo que creen que pasaría si nosotros estamos diciendo que del pacto están las firmas y se explica la ley nacional? Luego la ley nacional define los presupuestos nacionales y después cada gobernación en sus legislaciones provinciales, bueno, maneja el presupuesto. ¿Qué creen que puede pasar si acá no está la firma de Corrientes? ¿Acepta o no acepta el presupuesto asignado en función de la ley nacional y la organización y distribución de los recursos a Corrientes? ¿Se entiende la pregunta?
¿Qué creen que podría pasar? ¿Cuál sería la posición de Corrientes? Yo si no saben, contesto yo. ¿No se les ocurre qué podría pasar? Bueno, dale, se contestó vos. Bueno, gracias Ari por darme la palabra. No, lo que pasa es que estoy pensando con vos, pero funciona así. Hacen un pacto. Algunos no firman. Si no firman, siempre tienen la reserva de, por vía judicial, exigir respecto de aquellos fondos los puntos sobre los que no están de acuerdo, ¿correcto? Entonces, firmar el pacto implica de alguna manera comprometerse a no reclamar y a ponerle un punto a la conflictividad y de ahí en adelante. Luego, por ley, ya sea ley específica o ley de presupuesto nacional, se va a ratificar una distribución y a la provincia, aunque no haya firmado, le va a corresponder una parte de los recursos de acuerdo al porcentaje que le corresponde. Y además, es muy probable que por fuera de la Ley General de Repartición de Recursos de la Coparticipación, haya otros acuerdos entre el gobierno y el gobierno y la provincia que no haya firmado, ¿correcto? Pero de esta forma, la provincia sigue recibiendo los recursos que le corresponden, no recibirá otros, pero podrá reclamar vía judicial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El pacto es importante, pero la ley en algún punto sería más importante que el pacto, pero las dos cosas cuentan al final. Eh, Cuando decimos que el presidente le da a las provincias amigas o no le da a las provincias amigas, tiene que ver con los pactos que firma el gobierno nacional con las provincias, ¿correcto? De acuerdo a todos los fondos que tiene disponible el gobierno por fuera de lo que es la coparticipación y los porcentajes específicos que en ley de coparticipación están establecidos. Entonces, si del 100% que se recauda, un 80 es de coparticipación, un 20% que queda discrecional para fondos de todo tipo, ahí tal vez no le corresponde una provincia que no sea, entre comillas, amiga, no negocie mejor. Lo que tiene de bueno para el gobierno nacional y malo para las provincias en la negociación es que las provincias no van unificadas al reclamo, van cada una por su cuenta a negociar con el gobierno nacional. Y entonces el gobierno nacional usufructúa de esa situación dándole a cada provincia lo que la provincia quiere y no permitiendo que todas negocien juntas en bloque, ¿entienden? Y eso le da más fortaleza al gobierno nacional, que es el que dispone del presupuesto. No, sepan que todos los gobiernos, sigo Ari, perdón, me embalo y no quiero. Todos los gobiernos intentan celebrar y en general con éxito lo logran pactos fiscales, porque también son símbolos de gobernabilidad. La clásica foto de un ejecutivo junto con la mayor parte de los gobernadores posibles en una foto de acuerdo. En esa foto de acuerdo, lo que está detrás es que cada una de las administraciones provinciales se garantiza una parte de los recursos que necesita para cumplir con sus funciones y cada una de las provincias o cada una de las estructuras provinciales está pensando individualmente en sus propias necesidades y la propia carrera política de los funcionarios de la provincia. ¿Sí? Y a veces pasa que la mayor figura de alguna provincia que está pensando ya en las presidenciales próximas prefiere no mostrarse junto con el gobierno oficial. ¿Por qué? Porque quiere mostrarse como opositor. Entonces, en general, en los pactos fiscales nunca firman los gobernadores que son los primeros opositores, porque no quieren salir en la foto junto con el presidente, sino que son los primeros que se van a mostrar como opositores de cara a las próximas elecciones. Eso no significa que después el ministro del Interior y emisarios del gobierno que no firmó no se pongan de acuerdo por detrás. De hecho, siempre lo hacen, pero en la foto no salen. Y además, no solamente en la foto no salen, sino que
se guardan el derecho, se reservan el derecho de accionar judicialmente y de hecho lo hacen. Acuérdense, por ejemplo, del jefe de gobierno último, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo, vamos a ir a la corte para reclamar los fondos que nos corresponden. Eso es muy común que pase siempre y eso lo hace Córdoba, eso lo hace Santa Fe, eso lo hace San Luis, eso lo hace Mendoza, porque en general son provincias importantes, con recursos importantes, con poblaciones importantes que quieren mostrarse respecto a sus poblaciones y en general como agenda como opositores a un gobierno central que perjudica a la provincia y al gobernador como aquel que lucha por los fondos que le corresponde a la provincia. ¿Siguen este razonamiento? Esta es Sí, o una sea, solo dinámica. imagen política más que nada. Después se arregla todo por atrás, básicamente. Bueno, después, sí, sí, no digo todo, pero después hay acuerdos de gobernabilidad, de transferencia de fondos, las cosas de alguna manera se encarrilan, pero las Perdón, imágenes también son importantes. creo, Sí, creo que Corrientes estaba intervenida en ese momento por el gobierno federal, que por eso no excelente. ¿Quién era aparece. Wad? No, acá dice que había ganado Romero Feris, pero no sé qué quilombo pasó y en el 92 Por- se intervino la porque, provincia. ¿sabes quién fue? El que fue gobernador de Córdoba, que después fue el del ENACOM. Tenés razón. Creo que es Aguad. Pero igual, datazo, Nicolás, ¿eh? Sí, después lo Ari, tenés buscamos. razón. Estaban todas, Ari. Después lo buscamos, yo estaba casi O- convencido de Fíjate que si no es el Oscar primer Aguad. pacto estaban todos. No, Poné en pero Aguada es cordobés, esto es Corrientes. Sí, sí. Poné Oscar Aguad, Wikipedia, Ah, bibliografía y fíjate sus igual funciones. fíjate que están en orden alfabético las provincias, por eso Corrientes no Para, está porque está al Ari, seguí con la principio. clase que esto es una investigación Bueno, que vos googlealo, pero nos sí, sirve. tengo que mirar esto. Es La verdad más, que nosotros estamos tratando de eh, construir las clases de coparticipación porque percibimos desde nuestro humilde punto de vista que cuando los textos que ustedes tienen para leer acerca de la evolución de la coparticipación es muy acotado y es muy jurídico y se intenta describir la situación a partir de, bueno, las cuestiones políticas hacen que no haya ley convenio, que ahora vamos a hablar de qué se trata. Y nosotros estamos intentando plantear todo lo contrario. Che, esto vos no lo podés sustraer de lo político. Esto es che, no, no, político. no, no fue Aguad, perdón. Aguad fue interventor de Corrientes, pero entre el 99 y el 2001, perdón. Bueno, Listo. igual hay que ver, poné en Google, en Wikipedia, en 1992, Corrientes y te tienen que salir que había. Eh, Yo estaba convencido que acá estaban todos, tenía preparado en el Pacto Fiscal 2, que como ustedes ya saben, del 92 hasta la actualidad, así. Voy al Pacto Fiscal 2, que en el orden lo tenemos acá. Septiembre de 1993, Pacto Fiscal 2. Y sí, ahí les quería mostrar, Pacto Fiscal 2, 1993, los señores gobernadores han acordado políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común, piripipí, piripapá. Y acá sí yo tenía presente que estaban todas menos una, Córdoba. Ahí sí, si quieren cuenten, falta Córdoba. Suscrito, lo mismo, artículo 1, ratifíquese el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre Nación y provincias, suscrito el 12 de agosto, entre el Poder Ejecutivo y los señores gobernadores de la provincia tal, y Córdoba, puse yo. Ahí les quería mostrar la comparación entre que estén todos y que falte una. Pero independientemente, sí, sí, Nicolás. De este pacto fiscal surge otra ley que ratifica este pacto. Mira, septiembre del 93, pacto fiscal, octubre del 93, ley 24241. ¿Qué dice la ley? No, perdón, a ver, la ley 24241, a ver, no los quiero marear. Ay, no la tengo. Sí, surge, hay una normativa nacional, hay una ley nacional que legaliza el pacto fiscal. Acá tienen parte del pacto fiscal. Siempre hay una ley posterior. Después me fijo el power, evidentemente algo me faltó, pero siempre hay una ley nacional.
¿sí? ¿Y hay una todos los años o cada cuánto? Depende, Es buena esa depende pregunta. de la coyuntura. Si la coyuntura es estable y se puede acordar y gobernar en términos presupuestarios de un año hacia dos años consecutivos, no será necesario un acuerdo. Porque justo 1993 se tomaba como año base porque fue un año con cero inflación y fue un año como relativamente estable, entonces capaz para adelante quedó, pero también me No, imagino del que dependerá lo 93 al político. 2001 hay un montón de acuerdos. Yo solamente utilicé el Pacto Fiscal 1 y 2 como para presentar el planteo, pero después del 94 hay un montón de pactos fiscales. En el 2001 hay un pacto fiscal, en el 2000 hay un pacto fiscal, esos son los que me acuerdo, y En los seguramente no- no lo pero en sé. los noventa también. Sí, 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 sí. Hay pacto fiscal 3, 4, 5. Lo tengo anotado, no lo presenta acá Sí, porque ya está, se percibe cómo es la modalidad. Cristina lo llamaba pactos de refinanciación de la deuda y tenía casi todos los años tenía foto con los gobernadores, ¿eh? Mm. Siempre. Mírenlo, es importante esto que les quiero comentar. En el Pacto Fiscal 2, bueno, un montón de reducciones impositivas en el marco del proyecto de la convertibilidad, en el marco del proyecto económico que implicaba la convertibilidad. Muchas cosas, después les paso la ley, tiene de todo. Lo que a mí me interesa es este. En el artículo 2, que es en lugar de artículo 2 segundo, apéndice segundo, inciso 6, aceptar las transferencias al Sistema Nacional de Previsión Social de las cajas de jubilaciones provinciales, en el caso de las provincias que adhieran al nuevo régimen previsional que sancione la Nación. Ahí te está diciendo Nicolás, che, Nación va a sancionar una ley con un nuevo sistema integral de jubilaciones y pensiones. ¿Y qué van a hacer las provincias? Las que quieran voluntariamente van a transferir sus cajas provinciales a Nación. Es muy importante este inciso sexto. Y ¿Era medio eso, extorsivo, de alguna no, manera? son acuerdos, porque ponete en el lugar del contexto de las administraciones de las gobernaciones, en el cual se está planteando qué significa el nuevo sistema integral de jubilaciones y pensiones. Esos son la capitalización individual de jubilaciones. La privatización, básicamente. Las privatizaciones y las jubilaciones. Las Entonces, lo que AFJP. abre la ley, que es Claro. esta es la ley 24.241, Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones. A partir de octubre de 1993, uno voluntariamente va a elegir de permanecer en el sistema público, solidario, de reparto intergeneracional o capitalización individual. Las provincias que tienen las cajas de previsión, si observan que se les está pasando de los empleados a la capitalización individual, no solo las cajas de jubilaciones implican un gasto actual a los jubilados actuales, sino también son cajas de manejo de presupuestos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En ese contexto de avance de la capitalización individual, yo creo, no lo puedo confirmar, simplemente lo estoy pensando en este momento, es que los gobernadores tienen incentivos en este contexto de transferir las cajas provinciales a Nación. Che, hacete cargo vos. Si estamos en el contexto donde Nación anteriormente había transferido servicios, estamos en un contexto de reducciones impositivas, hacete cargo vos de las cajas previsionales de la provincia. Y eso es lo que ¿Sabemos va qué pasó? pasando en los 23 en adelante. Algunas provincias transfieren a Nación y otras no. Y este es ¿Cuáles el sí, cuáles resultado. no? ¿Sabemos? Sí, es la foto, esta es una foto actual, no tengo la evolución, pero esta es una foto de mayo del 2023, provincias que cedieron a Nación sus cajas previsionales, provincias que conservan sus esquemas de previsión social. Me distraje, Ari, dijiste lo que hablamos ayer, la ¿Qué? importancia de tener la caja. Acabo de hablar de eso, pero si querés, yo estoy No, diciendo, ya a ver está. si te Me parece, distraje no sé si viendo, estás de acuerdo me con lo que distraje dije. buscando información y si lo dijiste ya está, listo. Escuchá, yo dije esto, no sé si vas a estar de acuerdo. Los Ah, gobernadores tienen incentivos en transferir las cajas,
las cajas previsionales provinciales a Nación. En este marco de Por el- capitalización individual, donde están viendo que los empleados se van al sistema privado. sí, 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 si te parás en Habría el que contexto, investigarlo, no sé, si te parás en el contexto de la época puede tener cierta lógica. no sé. Igual si querés hablar de la No, no, importancia yo de... no quiero repetir, pero por las dudas, es muy importante para una administración, cualquiera, provincial lo mismo, disponer de una caja tan importante. Transferir la caja significa dejar de administrar esos recursos. Las cajas de jubilación y pensión, no solamente, eso decíamos ayer, son para jubilación y pensión, sirven para los gobiernos a los fines de implementar políticas públicas, de incentivo, de inversión, de asistencia, ¿no? Y si vos perdés esa caja, perdés también esa capacidad de gobernabilidad que te da disponerla, ¿no? Ustedes saben que los fondos del ANSES no se usan únicamente para pagar jubilaciones y pensiones, se usa para todo. De hecho, pueden ser cajas muy importantes para generar nuevos recursos, para echar a andar la rueda, De en hecho, términos sería, keynesianos. sería una estafa si se usara solamente para eso. Y eso es polémico. Pero yo te... Bueno, no sé, No, yo lo que... porque la guita hay que hacerla laburar. O sea, de hecho, creo que hasta está prohibido que no se use la guita. Por eso obligan a No, invertir en yo te fondos. diría que los recursos, yo te diría que los recursos sería para los jubilados actuales. Entonces, si te sobra plata, aumentar las jubilaciones, no lo utilices para políticas públicas. Es un tema recontra debatible que No, te abre un pero montón no de para cosas. políticas públicas, sino en hacer rendir la guita en activos financieros. Que eso Lo que está, vos quieras, lo que vos Fondo de quieras, Garantía de pero Sustentabilidad, o sea, tiene la guita en activos financieros que está obligado también a utilizarlo en prestar esa guita a tasa subsidiada y demás. Algo, yo creo entender algo. La vale. nación, las cajas previsionales, las que van a nación, o sea, de las provincias que siguieron, no están, primero, una de las dos preguntas que tengo, ¿no están cediendo cierta autonomía? Y por otro lado, esa plata que va para allá directamente para Nación después se vuelve retraíble, perdón, o retrotraíble, no, no sé bien el término bien todavía, se vuelve a provincia desde otro lado. Si pierden autonomía, claramente que sí, es lo que estamos tratando de explicar, que al no disponer de tantos recursos, ya sea de fondos a partir del 35 que no recaudan, a partir de la transferencia de las cajas de pensión y jubilación, tampoco tienen esa, van perdiendo autonomía poco a poco, por eso lo estábamos diciendo. El caso de ir para atrás tiene que ver también con acuerdo nación y provincia. No te olvides que hubieron jubilaciones privadas que después volvieron a ser estatales y pasaron todas al ANSES. Y en esos idas y vueltas hay en general acuerdos con las provincias. Yo no sé la historia puntual de cada una. Sí te puedo decir que Córdoba, Santa Fe, son provincias que nunca arreglaron y que siempre tuvieron conflictividad en esa materia. Todo puede ir para atrás y para adelante en función de nuevos acuerdos que se establezcan, ¿correcto? Eso, Capaz yo los por duda. confundí porque yo dije los incentivos de los gobernadores. Habría que investigarlo, habría que ponerse en ese contexto, a, a buscar artículos del momento, entrevistas con los gobernadores y tratar de pensar, che, ¿cuáles eran tus intenciones de transferir o no transferir? ¿Perdías Igual autonomía? ¿Tenías seguramente incentivos a transferirlo? seguramente había, porque si tenías un esquema deficitario, chau, te lo paso a Nación y listo. O sea, y en esa Yo, época era todo un gran quilombo. O sea, la hiperinflación venía de 15 años seguidos de más de 100% de inflación y dos de cero inflación. Es probable Eh, que muchos ma- se sacaran el problema de encima. Más allá de esto, lo importante no es tanto que nosotros sepamos las respuestas, sino hacernos estas preguntas para que no pensemos el sistema de funcionamiento de las relaciones de poder de manera sencilla, sino que son complejas las relaciones. Y que todas estas relaciones de transferencias en general son las que van dándole fisonomía al ejercicio del poder, ¿no? Y eso es muy importante para que, ¿qué es lo que se tienen que ir llevando poco a poco? En la cabeza la estructura
de que el flujo del dinero también marca un poco el ritmo del funcionamiento de la política, de la votación de las leyes, de la generación de los consensos, ¿sí? Y no pueden pensar la política en forma ideológica o idealista, abstraída de estos tipos de relaciones que finalmente son fundamentales. Siempre digo, en las negociaciones políticas, de 20 discusiones, 19 son de plata. ¿Entiendes? Y una es ideológica. Y eso a veces lo perdemos de vista con el idealismo que tenemos de la ciencia política, que no está mal, porque hay mucho de eso, pero también la política se hace con recursos. Estamos en una sociedad capitalista y, y hablamos mucho de federalismo. ¿Y qué pasa? En constitucional hablamos mucho de la autonomía, de las leyes, del poder no delegado de las provincias a la nación en la Constitución, del artículo 126 o del 5 no me acuerdo, Ari, cuál, pero finalmente son textos vacíos si no los llenamos de todo este contenido. ¿Siguen este razonamiento? Es como, bueno, está bien, ejercen todo el poder no delegado, pero ¿cómo funciona finalmente? Y bueno, están todos estos vericuetos. Todas las cosas que van diciendo y las afirmaciones y las preguntas son todas válidas porque nos van poniendo en situación en cada momento. Tal vez nos es mucho más fácil pensar el momento actual porque conocemos mucho más que épocas pasadas, incluso en las que nosotros ni siquiera existíamos. Yo en el 91 no sé qué pasaba. También era chiquito yo. ¿Entienden? ¿Qué sé yo? Y sí, en el 91 estaba, no sé, séptimo. Eh, la verdad que nos queda media hora de clase, es imposible, ustedes perciben que es imposible abordar en una clase 20 años, con todas las complejidades, cada proceso particular en un año te dispara un montón de dudas, siempre nos pasa. ¿Qué es lo que a mí me gustaría dejar planteado? Están viendo en el Power la misma cronología para el 90 del 2002 a la actualidad. ¿Qué es lo que se ve ahí? Lo mismo, acuerdo, pacto fiscal, ley nacional. Es lo mismo con algunas particularidades de la época que la verdad que no tenemos tiempo, no lo podemos explicar. A mí me gustaría dejar planteado algunas cosas y después en la última clase pensar la coparticipación en la era de Milei y retomar algunas cosas que se perciben en el Power, que estaría bueno desarrollar, pero que ahora no lo vamos a hacer. Como quieran Ari, ustedes. ¿del 94 hablaste y la Constitución? Sí, quería mostrar simplemente que hasta el 2023 llegamos con pacto fiscal y ley nacional y ahora voy al 94, pero lo Ah, quería bien. dejar dicho. Eh, y quiero dejar dicho esto también. 2000, elecciones 2015, consenso, pacto fiscal 2016. Si ustedes ponen en Google, buscan pacto fiscal 2016, van a encontrar lo mismo. El mismo acuerdo nación-provincias, donde están, en el PDF está más actualizado porque está la fotito de las firmas de los gobernadores. Pero falta uno en 2016. Ustedes recuerden, 2016, nación cambiemos, ciudad cambiemos, provincia cambiemos. Tenían todos servidos para estar todos con la firma. Faltó uno, San Luis. San Luis no metió la firma en el consenso fiscal. Y así pasó un montón de veces. Por ejemplo, ¿Tenés el video, perdón, el video de YouTube donde el gobernador de San Luis dice que no va a firmar? no lo tengo, lo podemos buscar. Ah, ese búsquelo, es un espectáculo ese momento donde dice, me dicen que yo tengo que firmar, yo no firmo nada, dicen en vivo, ¿no? Y tira todo, me encanta. En el, hago la contrapartida. En el 2020, diciembre del 2020, nuevo gobierno, Frente para la Victoria, Nación, en Buenos Aires, en todas las provincias, menos en quién, que no metió el gancho en el consenso fiscal de diciembre del 2020. ¿Quién faltaba El que ahí? ya era presidente antes de asumir. No te sigo. ¿Quién era presidente ya antes de asumir y se le fue mal? La reta, la reta. Carreta, Ah, ¿no la vio? No la vio. bueno, El que tendríamos que haber votado todos en 2023.
Acá hay un montón de disparadores. Fíjense en estos consensos fiscales en el 2016. Ahora vamos a hablar del 94, pero en el 2016 es recontra, lo ponen en Google, hay un montón de información. Se fija para Cava el 3,75% de. No dijimos, no lo dijimos. Creo, lo dijimos o no lo dijimos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la distribución primaria? ¿De dónde salen los recursos para Cava? No lo dijimos porque no hablamos de la reforma 94. Está bien la pregunta. Acá estoy hablando de Cava y no hablamos del 94, pero lo digo ahora. No, Los recursos. estás enquilombando todo. No, pará, vuelvo al 94. Lo quería mostrar, simplemente lo quería mostrar para que vean cómo llegamos al 2023. Los recursos de Cava para Cava salen de los recursos de nación. Cuando se define la distribución primaria, nación tanto, provincias tanto, el 3,75% que está dicho ahí en el 2016 sale de la distribución primaria de nación. Muy importante esto. Y ahora voy al Yo 94. quiero explicarlo eso, Ari, porque no se entiende así nomás. Yo lo No, entiendo ahora voy al perfecto. 94, ahora voy al 94. Y Estoy lo seguro que no explicamos. están entendiendo esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digan que no y le damos la razón a Sigmund. No, bueno, si entienden, espectacular. ¿Se está entendiendo o estoy mezclando? Yo por un tema de tiempo, la verdad que ya sé que estoy mezclando, pero nos queda media hora de clase. Yo, ¿Se va yo, persiguiendo la evolución o ahí estamos en un pantano? ¿Cómo la ven? es Más o difícil eso menos. que acabas de decir. Miren, yo les voy a decir algo que en el año 1994, esta ciudad donde yo estoy, ¿dónde están ustedes? ¿Están en Cava o dónde están ahora? Físicamente, ¿sí? ¿No? ¿Dónde está Gabriela, por ejemplo? En Roma, en un ¡Wow! hostel. Espectacular. No te esperabas esa respuesta. No, no, ¿qué temperatura hace ahí? A ver, hoy hacían 23 grados. Qué lindo. ¿Fuiste al Coliseo? ¿Dónde Sí. fuiste? Sí, en verdad, llegué el sábado, pasé por ahí, hay 18 grados ahora. Pero hoy estuve por Trastevere. Qué Sí, belleza. me vuelvo el Termi- Tuviste, ter- viernes. che, tuviste Terminemos la la clase suerte. acá. Terminemos Oh, la clase acá, ya está. Perdón. Me- che, contanos algo de Roma, perdón, me distraje, ¿no? Bueno, no, hoy me crucé con una manifestación enfrente del Ministerio de Educación que estaban reclamando los docentes ¿Qué está por pasando con precarización Giorgia? laboral. ¿Cómo anda Giorgia Meloni? ¿La nombran o no? No, o sea, no hablé con nadie que la haya nombrado, pero hay elecciones, me parece, dentro de poco. Ah, hay elecciones europeas el fin de semana. Ah, bueno, algo de eso había escuchado, pero no estoy recorriendo, qué sé yo. Pero hoy me Pará, crucé con eso. dame el nombre de la calle del hostel. ¿Dónde estoy yo ahora? Sí, ¿En Trastevere? sí. No sé. Ah, Eh, no te puedo creer. Bueno, está bien, si no sabes, no sabes. Francesco Beniglia. Ok, qué Ahí, belleza. Bueno, está bien. La verdad que podemos nos seguir. descolocó la clase todo esto. La cagué. Si no hubiera estado en Berazategui. Está bien, ahí está, con Musi. Vamos, Musi Claro, padre e hijo. ya nos queda Bueno, poca gracia, pero bueno, sí. de Berazategui a Roma, a Trastevere. Bueno, bueno, está bien. ¿Y el resto está en Cava entonces? Sí, Bueno, esta ciudad no fue siempre la ciudad autónoma. Para mí nunca debería haberlo sido. Complica todo. Esta ciudad siempre fue la capital federal. Lo estuvieron viendo eso, ¿correcto? Y se complicó todo cuando pasó de ya era complejo que sea la capital federal, más complejo aún que al mismo tiempo aparezca como ciudad autónoma. Bien, la coparticipación existe desde que están viendo con Ari desde 1935, ¿correcto? Bien, todo ese tiempo esta ciudad estuvo manejada por un intendente que ponía el presidente. Porque en realidad acá es la casa del presidente, donde estamos en Capital, no en Roma. La veo a Gabriel y pienso en Roma, por en Trastevere. Bueno, eh, claro, en el año 1994, con la reforma de la Constitución, se declara a esta ciudad, además de capital federal,
ciudad autónoma, que no es ni provincia ni, o sea, no es provincia, es una ciudad autónoma con un régimen, un estatus raro que nadie sabe bien cuál es. Pero, ¿qué empieza a pasar a partir de ese momento? Bueno, que en vez de que tengamos un intendente en la ciudad, tenemos un gobernador elegido directamente por el pueblo de la ciudad, ¿correcto? Entonces tiene una legislatura, que ya la tenía, que era su consejo deliberante, también elegido directamente por el pueblo de la ciudad. En realidad el consejo creo que ya se elegía de antes, no sé cómo se elegía el consejo deliberante, pero el gobernador de la ciudad, que se lo llamamos jefe de gobierno, se lo elige en forma directa. Y entonces, ¿qué pasa? El presupuesto de la ciudad pasa a ser un presupuesto autónomo como el de las provincias. ¿De dónde le llega ese presupuesto? Antes, el presupuesto para la intendencia de la capital estaba establecido en el presupuesto nacional y surgía de la parte que se quedaba nación en lo que se llamaba la coparticipación primaria. Entonces, nación en la coparticipación primaria se quedaba con un porcentaje que es el 43% y las provincias se quedaban con otro porcentaje que es el 56%. ¿Hasta ahí está? El pequeño porcentaje para la intendencia de la ciudad salía del monto que se quedaba nación antes del 94. Cuando llega el año 1994, ese porcentaje para la intendencia pasa a ser el presupuesto de la ciudad. Sigue surgiendo de la coparticipación primaria. Entonces, ¿cómo lo puede decidir el Ejecutivo Nacional? Lo hace a través de los mecanismos que tiene el Ejecutivo Nacional, que finalmente es por decreto, porque por decreto administra los recursos de la nación. ¿Qué decretos? Los decretos del Poder Ejecutivo del 99, inciso 1, 2 y 3, y los decretos del jefe de gabinete del artículo 100, porque el jefe de gabinete es el encargado de la administración general del país y por lo tanto de hacer recaudar los impuestos y de administrarlos. Entonces, los recursos para la ciudad de Buenos Aires, es decir, la coparticipación, la parte que le corresponde a la ciudad, surgen de la coparticipación primaria. ¿Comprenden esto? Esto quedó así desde ese momento y siguió funcionando. Lo que pasa es que la ciudad con el tiempo fue adquiriendo, entre comillas, mayor autonomía. Y uno pensaría, claro, esos recursos deberían surgir de la coparticipación secundaria, que es cuando se reparte todo entre las provincias. Pero la nación quedó metida, perdón, la ciudad quedó metida en esa primera coparticipación primaria porque históricamente fue así desde el año 1935 o incluso desde antes, desde que está Mitre O en sea, 1870. al tener el título de capital federal, básicamente quedó en la coparticipación primaria. Exacto, porque la capital federal era la ciudad en donde estaban las instituciones de gobierno nacional y entonces la intendencia estaba a cargo de alguien que ponía el presidente para que se ocupe de la ciudad mientras él gobierna el país. Y así quedó. Básicamente quedó como una provincia con privilegios, por así decirlo de alguna manera. ¿Por qué con privilegios? ¿Cuáles? Y al tener la participación, la coparticipación primaria, creo que, si no recuerdo mal del texto de ley, tiene como cierto, un porcentaje un poco mayor. No, lo que pasó es lo siguiente, que la relación entre el presidente de la nación y el jefe de gobierno de la ciudad es una relación que tiene más discrecionalidad. ¿En qué sentido? Si vos sos presidente y tenés un jefe de gobierno al que lo querés favorecer, tenés la posibilidad de aumentarle rápidamente el presupuesto sin que haya sí hay cuestionamiento, pero sin tener que apelar a mecanismos legales. Con decretos del jefe de gabinete podés hacerlo. ¿Entendés? Eh, eh, u- Tampoco es lineal pensar que si vos sos presidente y el jefe de gobierno es de tu partido, le vas a dar mucho dinero, porque no lo piensen así, piénsenlos en términos de concurrencia. Macri, por ejemplo, con Rodríguez Larreta, ¿eran amigos o rivalizaban? ¿Entienden la pregunta? Y bueno, al principio podían serlo y después no, no, entonces no sé si me conviene darle tantos recursos. Al principio puede ser positivo y después puede ser negativo. Karina Milei lo entiende bien.
no deja que crezca a nadie, que le pueda hacer sombra. Pero eso lo decía Maquiavelo en El Príncipe. No dejes crecer a tanto a alguien. Y lo que pasó, perdón, es que Macri, lo digo ya históricamente, en el 16 le aumenta el presupuesto a la ciudad de 1,75 a 3,75 de un plumazo. Y fue No, un uno escándalo. 4 1,4 estaba definido desde el Pero 2003 hasta el 2020. ¿sobre qué monto? De 1 a 4, ¿sobre qué masa Lo- La imponible? primaria, lo que le corresponde a Nación, de la claro, de la parte que le corresponde a Nación de la coparticipación primaria, del presupuesto de Nación, el 1,4 era para la ciudad. Y Macri ¿Cuánto lo es pasa a Ok. 3. el ¿Se presupuesto entiende? actual de Nación? Pero actual tenés que ir al presupuesto actual con los montos actuales. Sí, no Ah, sé. pues habíamos dicho que era 82 allá por el 53 si no me acuerdo, si no recuerdo mal, después pasó al 46 y así, por eso. No, pero pará. Bueno, Claro, hoy está fijado en igual en 56, 40, ahí está, 54, 42. Pero no se olviden que hay un montón de otros fondos que no están y no se olviden otra cosa, que la masa coparticipable no siempre es la misma. Perdón, lo estoy complicando todo acá, Ari. Perdón, pero preguntan. La masa coparticipable no siempre es la misma porque muchas veces se sacan impuestos o se agregan impuestos a la masa y eso va haciendo que aunque sea siempre lo que te corresponde un porcentaje fijo, varía en función de qué impuestos integran esa masa. Lo que hacen todos los gobiernos nacionales en general es disminuirla para repartir por afuera y conseguir así mayor o menor alineamiento. ¿Se entiende? Y existe incluso lo que se llaman recursos, escuchen ahora, precoparticipables. Es decir, se crean impuestos que a propósito se dice, estos impuestos no serán coparticipables y se van a distribuir de esta forma antes de la coparticipación. Y en general se estuvo haciendo así últimamente para conseguir apoyos en las votaciones. Si ustedes se fijan, todas las votaciones últimas que hubieron en el Congreso se logran las mayorías a partir de que hay reparto de recursos a las provincias. Históricamente, ¿qué porcentaje es masa coparticipable y qué porcentaje no? ¿Cómo va variando eso? Yo no lo sé, pero ¿sabes qué puedes mirar ahí? El informe del CEPA, que hay uno no el último que pasamos, uno más viejo, que hablaba de cuánto se repartía durante el periodo del kirchnerismo. Ahí hay un muy buen detalle de exactamente eso. Cuánto se reparte de masa coparticipable y cuánto precoparticipable. Me lo acuerdo porque ese informe del CEPA, el CEPA es una administración que vamos a decir era más, entre comillas, si quieren, kirchnerista, decía en el argumento, decía a las provincias se les repartió lo mismo, pero en el informe especificaba, pero aumentó más lo que es precoparticipable de lo que es coparticipable. El resultado fue el mismo, pero arbitrariamente fue distinto. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí me acuerdo que estaba bien detallado, si querés después te lo paso, pero en el WordPress está ese informe. Igual lo Ahí puedes lo buscar. pasé al grupo igual, lo acabo de pasar. yo quiero decir una cosa, como para que quede bien claro, en función de la normativa que es del 88, a la pregunta de Nicolás, ¿de dónde sale la asignación de Cava? De acá, del 42% en forma automática a Nación. En términos porcentuales, después en cada contexto va variando, porque ustedes tienen que tener claro esos dos mecanismos para o achicar la masa coparticipable, porque se sacan recursos precoparticipables, o de la masa coparticipable con las leyes nacionales, bueno, el 2% de ganancia para este fondo, el 5% de este para este fondo. Y así se complejiza un montón. Pero ¿Cuánto le corresponde a cada la provincia? diferencia con Buenos Aires es que puede no haber una ley, sino que con un decreto te Eso es saco lo y que te quería pongo, decir. digamos. Eso es muy importante. Ahí sí, Bueno, metiste el dedo en la llaga en realidad. déjame decir algo, Sigman, porque Sí, esto sí, viene sí, de la sí. reforma del 94. Es muy importante esta palabra clave. Acuerdo entre Nación y Cava, con un, como decía Ezequiel, con un decreto de Nación se define el nuevo porcentaje de la distribución primaria a la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un decreto. Y se hizo en 2003, se dejó en 1,4, se hizo en el 2016, 3,75. Perfecto. En el Pero 2016, sí. Ah, perdón, déjame perdón, decir perdón, esto, perdón, pará. perdón, perdón, perdón. En el 2016 hay un contexto de traspaso de la seguridad, no me quiero meter ahí, pero
hay una justificación de por qué aumenta el monto. Otros, me acuerdo la oposición, el kirchnerismo decía, te pasaste de mano, no era un 3,75, era un 2,5. No importa, eso lo pueden googlear y está en un montón de lados. ¿Qué es lo que me interesa? Miren acá, diciembre del 2020, con pregunta, ¿acuerdo Nación y Cava? Porque el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández en diciembre del 2020, con un decreto del que venía, se fijó 3,75, en 2017 3,5, pasaron cosas en septiembre del 2020, de 3,5 se fijó a 2,32 y luego a 1,4. Y la pregunta que le tiene que hacer ruido es, ¿hubo acuerdo entre Nación y Cava? Si Cava no presta acuerdo, porque obviamente tiene incentivos a que no le bajen de 3,5 a 2,32 y luego a 1,4. ¿Qué pasa si Cava no presta acuerdo? ¿Se entiende la pregunta? Pero yo, sí, yo le quiero responder a Nicolás, porque la pregunta de él fue, la pregunta de Nicolás fue, ¿entonces puede Nación con un decreto automáticamente subir o bajar el presupuesto de Cava? Eso fue lo que preguntaste, Nicolás. Y ahí Ari está explicando todos los cambios que hubo en 1,4, 3,75, 3,5, 2,32, 1,4, en función de los diferentes contextos y las tensiones que hubieron entre Nación y Cava. Pero yo lo que te quiero decir, Nicolás, es que tu pregunta no tiene respuesta y que todos estos temas se judicializaron y los Y eso quería planteos decir. de las partes fueron justamente estos. Es decir, las provincias interesadas decían, esto me afecta, y el planteo de Cava decía, esto no afecta a las provincias. Y los argumentos contrarios de una y otra parte eran justamente esos. Unos decían, el presidente no puede, y otros decían, el presidente puede. Y no hay una uniformidad respecto de esto, y no hay una ley tampoco, y nadie sabe si puede o no puede. De hecho, lo hizo, y los acuerdos finalmente se van cumpliendo, los gobernadores se van conformando y las cosas van pasando. Pero la pregunta que hiciste vos fue un planteo que aparece dentro de los fundamentos de los fallos perdón, de las partes en la judicialización del conflicto. De todos modos, ¿Se bueno, se entendió? hizo más allá, después todo se judicializa, pero los Claro, decreto para modificar la asignación a Cava, sí, se ha hecho. Decreto sí. para reasignar coparticipación a provincias, eso no, ahí es siempre ley. Claro, exactamente. Mirá, exactamente. Para Cava se hizo porque tenían como la herramienta más a mano, aunque después fuera discutible. En cambio, Sí. para modificar lo que le corresponde a la provincia, en coparticipación, tiene que ser por ley. Por eso, en general, lo que se hace es, lo que hacen los presidentes, es tratar de disminuir la masa y que la arbitrariedad pase por afuera. Tal cual, lo que Cuando la vos estás arbitrariedad diciendo. pasa por afuera, Sí. ahí sí puede ser por decreto la No, asignación. pará. Que la arbitrariedad pase por afuera no significa que sea por decreto. Lo que fue por Ok. decreto, si querés, fue que hay muchos fondos específicos de nación que iban a las provincias con unos objetivos específicos, pero que esto no es coparticipación, y que el gobierno los cortó, y eso fue lo que pasó, y por eso hay tanta conflictividad, pero eso no era coparticipación. La coparticipación se cumple, pero como la coparticipación se cumple, se la vacía de Ujú. contenido Sí, a se le baja la propósito. masa coparticipable para que. Yo Exactamente. tengo una No sé si es duda. buscado o no, pero por ejemplo, el FONID, que es el Fondo de Incentivo Nacional Docente para equiparar los sueldos de los docentes en las provincias a las que no les llega a un piso. Era un fondo específico que giraba el presupuesto nacional a partir de la parte que le corresponde a Nación. El presidente dice, no hay plata, corta ese fondo y eso sí lo puede hacer porque está dentro de lo que es la partida presupuestaria que ejecuta el jefe de gabinete de la parte que corresponde a Nación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces Ujú. tiene más esa posibilidad, pero no sería técnicamente coparticipación eso. ¿Se entendió, no? Como lo dije muy rápido. No, no, yo entendí, lo que no me queda claro es cuando le sacan fondos a coparticipación y ponen esa plata de impuestos en un fondo X, ese fondo X ya está preasignada o tiene que Sí, ser asignada por ley, es sí, por pará. decreto o al ser una partida del Ejecutivo hace lo que se le canta, o No, no sé, pará, o las tres. respondo todo. No es que se le quita a coparticipación
así nomás. Coparticipación es una ley y se va modificando a partir de, como está explicando Ari, con los pactos fiscales que después se ratifican, qué impuestos entran en la masa coparticipable. Hoy el grueso es IVA, ganancias y algunos impuestos más. Hay un artículo que tiene ahí de diciembre de 2023 que están especificados todos los impuestos que integran hoy la masa coparticipable en la actualidad. Luego, ¿qué es lo que pasa? Se votan leyes que crean impuestos. Y lo que se dice en esas leyes, pero previo acuerdo, es lo que se recaude por este impuesto en esta ley se va a repartir de esta forma. Y ahí arregla, por ejemplo, es para un fondo para aquello, un fondo para esto, pero después se cumple esa ley con esa repartición. No pasó en este gobierno no sancionó ninguna ley, pero los gobiernos anteriores sí, los fondos que se recaudaron por esas leyes específicas que tienen una asignación precoparticipable, se cumplen. El O gobierno sea, por decreto no se puede. no, y el gobierno en la actualidad no incumple con la remisión automática de los fondos por coparticipación. Pero lo que pasa con la masa coparticipable es lo siguiente: como cae la recaudación, porque cae el consumo y la producción, por IVA se recauda menos y como se recauda menos, se giran menos de fondos a las provincias. ¿Se entendió? Entonces, así es como se va un poco achicando la masa, pero yo no te puedo decir el gobierno lo está buscando a propósito. Es raro, pero bueno, como estamos en un escenario en el que todo es raro, eh, no sé si lo está buscando o no, pero se está achicando la masa coparticipable porque cae la recaudación. Entonces cae lo que le corresponde a las provincias. Hay, perdón, sigo, una nota, por ejemplo, que no sé si la dejamos, si no yo la reparto, que dice que es del 26 de mayo. Desde enero, las provincias dejaron de recibir 1,5 billones, ¿sí? Y ahí explica la nota todo lo que las provincias dejaron de recibir. Esto sale de un informe de una institución que se llama IARAF, que lo tienen. Ali, lo subimos ese informe, ¿no? Sí, me lo vas a decir que sí. ¿Puedo decir algo? Por eso lo podemos hablar la clase que viene, de estas cosas, porque esto es actualidad, eso es este año. Ese recorte de 1,5 billones de pesos pasó hace 2 meses. Lo que a mí me quedó pendiente, que tengo ganas de decir, que faltan 10 minutos, Ok, es esto. ¿Por qué hice? bueno. No sé si lo percibieron, capaz los mareé, pero yo hice mucho énfasis en la palabra acuerdo entre Nación y Cava. Hice mucho énfasis en eso. ¿Y qué pasaría si Cava no presta acuerdo? ¿Tiene incentivos Cava en que le bajen de 3,75 a 1,4, que es lo que pasó en el 2020? ¿Ustedes qué dirían si administran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y unilateralmente Nación baja de 3,75 a 1,4. Bueno, estoy presentando la reforma 94, que tenemos que hablar de la reforma 94. Ahí aparece estos incisos. Este inciso ya lo conocen. Venimos hablando de 1810. No, pero Este vos vas a inciso, empezar a explicar, vas a empezar a no, explicar. Ah, no, quiero decir justamente esto de acuerdo. ok. Esto no estaba explicitado, pero sí hablamos acerca de las contribuciones directas, las contribuciones indirectas, hablamos de Pellegrini, de la Corte, y las provincias pueden, no pueden, esa es la discusión con Nicolás de 1927, con el fallo de la Corte, hasta 1988. ¿Está bien? ¿Qué aparece en este inciso? Esta parte. Las contribuciones previstas en este inciso, contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias y las contribuciones directas por tiempo determinado, esta parte ya la conocen, con excepción de la parte o el total que tengan la asignación específica, que ya saben lo que es, son coparticipables. Acá aparece por primera vez la palabra coparticipables en este inciso. Ahí está diciendo la Constitución: contribuciones directas, contribuciones indirectas, con excepción de las asignaciones específicas, van a la masa coparticipable y ustedes ya saben cómo se distribuye. Sigo. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre Nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones. Desde el 94 a la actualidad, la Constitución prescribe que haya una ley convenio para que se resuelva cómo se recauda y se distribuye con criterio devolutivo, con criterio redistributivo, solidario, equitativo.
pero que se defina cómo se van a redistribuir los recursos de nación y provincias. Desde 1994 no tenemos ley convenio. ¿Por qué? ¿Qué es una ley convenio? Una ley convenio es Ari, como lo estás requisito. explicando todo. No, no, pero yo quiero llevar a otra cosa, pero una ley convenio, después lo vemos en la clase que viene, pero una ley convenio como requisito es acuerdo, nación, provincias, perdón, nación, gobernadores, ley nacional, diputados y senados, ya saben que es una ley nacional, y como tercer requisito se tiene que ratificar en todas las legislaturas provinciales esa ley nacional. Con toda esa convalidación tenemos ley convenio. Y ustedes ya vieron en los pactos fiscales y en las leyes posteriores que siempre falta una firma, un gancho. Entonces, si falta un gancho, nunca va a haber ley convenio. Y con esto termino. Faltan 6 minutos. ¿Por qué hice tanto énfasis acuerdo, nación, provincia? Porque viene con esto y esto hay un montón de literatura acerca del federalismo de concertación. Si lo ponen en Google sale un montón de cosas. Bueno, acá los criterios de reparto, lo lean por favor este artículo. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la resignación de recursos aprobada por la ley Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. A partir de este párrafo es que se constituye en la doctrina la idea de que nación no puede modificar unilateralmente la distribución primaria y la asignación hacia Cava. Tiene que haber un acuerdo entre partes. Y si no hay un acuerdo entre partes, si no está el acuerdo por parte de Cava, ¿qué hace Cava? Lo judicializa. ¿Y después qué va a decir la Corte en sus considerando y en el fallo? No hubo un acuerdo, hubo una decisión unilateral de nación para quitarle presupuesto a Cava. Que eso es lo que pasó en el fallo del 2020. Que después se los puedo sumar, se los puedo subir al WordPress, pero la Corte dice eso. Che, acá no hay acuerdo, acá hay una decisión unilateral. Y la Constitución prescribe que haya un acuerdo entre nación y Cava. ¿Se entiende todo lo que dije? Lo dije rápido, pero ¿se entiende? Bueno, faltan 4 minutos. Es mucha info, Les dejo una tarea siempre queda un entonces. montón, pero lo que ¿Eh? podemos hacer el ¿Cuándo viernes que tenemos la viene, que es próxima la clase? clase de cierre de todo esto, nosotros los convocamos a que se enganchen con lo que quieran del periodo y lo hablamos en la clase. La clase, la idea es hablar todo esto en la era Milei, y ahí sí, hablar sobre qué es lo que está pasando en los últimos meses, pero Por eso, déjame que traigan todo lo que se les les dejo una ocurra y tarea. hablamos. Les dejo ¿Eh? una tarea. Dale. Les dejo 3 notas para leer. Se las voy a pasar por WhatsApp. ¿Cuándo tenemos la próxima clase, Ari? Viernes. Son 3 notas. Denuncian el uso del FONID para enviar ATN a gobernadores amigos. Esta es una, ¿correcto? Denuncian dip- diputados de la Unión por la Patria el uso de FONID para enviar ATN a gobernadores amigos. Esa es una. Después yo se las mando. Otra es, el gobierno, esta me encanta el título, pero la nota está toda mal. El gobierno ya instala que modificará la coparticipación sin la aprobación de las provincias. Toda la nota es, no se entiende nada. Quiso decir todo, escupirlo. No, salió todo mal. Tercera, desde enero las provincias dejaron de recibir 1,5 billones. Son los recortes en las transferencias del gobierno nacional, la coparticipación bajó y se restasean los envíos para obras públicas. Se las dejo las tres para leer, ¿sí? Son de estos tiempos, de estas semanas, y nos sirven como elemento para explicar qué está pasando ahora en la relación gobierno nacional, gobierno de las provincias. Y vamos a volver a explicar claramente el 94. ¿Está bien? Y si quieren, yo también les dejo Sí, tarea, ya que estoy acá, estoy. pero bueno. Sí.
le voy a subir un artículo de Antonio María Hernández. ¿Quién es María Antonio? Es un constitucionalista con el enfoque institucional jurídico que habla desde la Constitución y leyendo los artículos de la Constitución dice por qué la realidad no se ajusta a la Constitución. ¿Y qué va a decir Antonio María Hernández? Bueno, lo tienen por acá. Bueno, habla del hiperpresidencialismo, de la poca cultura constitucional. Les dejo ese artículo para que lo lean, para que lo puedan comparar como desde un enfoque alternativo al institucional jurídico, un enfoque politológico, podemos pensar y explicar esto. Estamos hablando de lo mismo. Este es un artículo muy breve. Y después en la página 8, esto es el texto que tiene como bibliografía opcional. Es un texto largo, pero me interesa que vayan a la página 8. El título es la coordinación tributaria en nuestro Estado federal. ¿De dónde se deriva todo esto? De la doctrina de la coordinación y concertación. ¿Sí? Con todo eso, después leemos el 75, inciso 2, y después decimos, bueno, faltan acuerdos, falta concertación, por eso no tenemos ley convenio y por eso la realidad no se ajusta a lo que dice el texto constitucional. Como para comparar las miradas, ¿está bien? Es cortito, son 2 páginas en este texto. Entonces tienen el texto de referencia, tienen al compañero cordobés Antonio María Hernández y después tienen los 3 artículos de Sigman. Con todo eso, vamos el viernes y le tratamos de dar el cierre a esta propuesta que hacemos de coparticipación. 19:32. Nos Creo que vamos. estamos. Dale. Gabriela, buen viaje. Nos vemos, profe. Estamos. Que anden bien. Adiós. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Ari, pon stop. No sale. Pará. No puedo saber. Ya, no te vas, Chau.